Sean todos bienvenidos a Top Curiosity. Hoy estaremos conociendo 10 de los métodos de tortura más crueles y despiadados que se han conocido a lo largo de la historia. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Empezamos. Número 10. Un método de tortura menos conocido, utilizado durante la Inquisición española, fue la cuna de Judas, un dispositivo que, por extraño que parezca, era considerado humano por sus practicantes, a pesar de su apariencia modesta. La cuna de Judas predijo un destino aterrador para los herejes lo suficientemente desafortunados como para encontrarse con su ápice afilado. El dispositivo, en sí, es bastante simple, una pirámide de madera tallada, montada sobre 3 patas, que se asemeja a un taburete, aunque completamente inadecuada para sentarse. Colocada dentro de las paredes de una cámara de tortura, la víctima sería suspendida sobre la cuna de Judas, con las manos y los pies atados por cuerdas, atadas a engranajes. Poco a poco, se bajaban las puntas del dispositivo, a veces con peso adicional, hasta que penetraban en su zona pélvica. El concepto de la cuna de Judas se atribuye a un abogado italiano llamado Hipólito de Marilis, que también introdujo la tortura con agua en el mundo. Originalmente destinado a inducir la privación del sueño, los verdugos encontraron formas de infligir graves daños a sus víctimas. Número 9. Incluso hasta el día de hoy, la rueda rota sigue siendo uno de los métodos de ejecución más espantosos de la historia. Esto estaba reservado principalmente para los criminales más serios y tenía la intención de infligir dolor y sufrimiento insoportables. A menudo asistidos por grandes multitudes, las víctimas de este castigo se enfrentaban a 2 posibilidades aterradoras: ser destrozadas por la rueda o ser rotas en la rueda. Después de la terrible experiencia, las víctimas a menudo eran dejadas en la rueda durante horas e incluso días, con sus extremidades rotas enredadas en los radios, sufriendo una muerte lenta y agonizante. Originario del Imperio Romano, durante el reinado del emperador Cómodo, se utilizó inicialmente como un medio para infligir dolor. Las víctimas, generalmente esclavos o cristianos, eran atadas a un banco y una rueda con borde de hierro que se estrellaba contra su cuerpo, comenzando con sus tobillos y moviéndose hacia arriba. Los romanos empleaban varias técnicas con la rueda, incluyendo colgar verticalmente a las víctimas, atarlas a la rueda o encender fuegos debajo de ella para una mayor tortura. Número 8. La temida silla de hierro. Este escalofriante dispositivo de tortura estaba adornado con cientos de púas afiladas en el asiento, el respaldo, los reposabrazos y las piernas, diseñadas para infligir un dolor insoportable a sus desafortunados ocupantes. Un informe periodístico de 1891 describe vívidamente cómo se utilizaba la silla de hierro para castigar a los criminales. La víctima estaba sentada y apoyada en la barra delantera de la silla, luego en otra barra vertical, mientras que 2 anillas sujetaban los tobillos en la parte inferior. En la parte superior, había un collar para el cuello y luego otro que atravesaba el primero, cada extremo provisto de un anillo que sujetaba las muñecas. Debajo del asiento, había una estufa, así las víctimas soportaban no solo la presión de las puntas afiladas, sino también el tormento de un fuego que ardía debajo de ellas. Una víctima documentada de la silla de hierro fue Jean Calas de Toulouse, Francia, en 1762. Además de enfrentarse a la silla de hierro, se sometió a más torturas de la rueda y sus extremidades fueron estiradas hasta quedar dislocadas. Número 7. El toro de bronce, también conocido como el toro de bronce, es conocido como una sombría reliquia de la antigua Grecia. Este macabro artefacto, que data del siglo VI a.C., fue creado como un escalofriante método de ejecución diseñado para infligir un dolor insoportable a sus desafortunadas víctimas. Construido como una estatua hueca de bronce que se asemejaba a un toro, el toro de bronce alojaba a sus víctimas en su interior, donde se encendía un fuego debajo de él. El toro de bronce estaba equipado con un dispositivo acústico que amplificaba los gritos de sus víctimas, produciendo sonidos que se asemejaban al rugido profundo de un toro. Una leyenda de la colonia costera de Acragas, actual Sicilia, relata cómo el tiránico gobernante Falaris, ayudado por el pintor de la corte Pere Lou, introdujo el toro de bronce para llevar a cabo ejecuciones y sembrar el miedo en toda la población. Sin embargo, Falaris quedó conmocionado por el invento y su crueldad, y ordenó al propio Pere Lou que entrara al toro y demostrara el mecanismo de sonidos. Una vez que Pere Lou fue encerrado dentro, Falaris ordenó que se encendiera un fuego debajo del toro, sometiendo a Pere Lou al tormento que había ideado. Número 6. Durante la Inquisición española, el garrote sirvió como método de ejecución reservado a los herejes que, después de ser condenados a muerte, se convertían al cristianismo. Si bien puede parecer humano en comparación con la hoguera,
el garrote provocaba una muerte rápida y misericordiosa a través del estrangulamiento con una cuerda afilada. Sin embargo, una versión posterior de este dispositivo se presentaba como un collar de hierro con un gran tornillo de metal en la parte posterior, apuntando a la muerte inmediata al apretar. El propósito de este mecanismo era aplastar el tronco encefálico al tensarse, asegurando la muerte instantánea. Los garrotes pueden estar hechos de varios materiales, como cuerdas, telas, líneas de pesca, nylon, cuerdas de guitarra, cables telefónicos o cuerdas de piano. Además del uso histórico, el garrote encontró utilidad como un arma durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo utilizado por los soldados para eliminar silenciosamente a los centinelas y al personal enemigo. Las unidades militares de élite y las fuerzas especiales a menudo recibían entrenamiento en el uso de garrotes, especialmente construidos e improvisados. El último garrote público en España tuvo lugar en mayo de 1897 en Barcelona, tras lo cual todas las ejecuciones se llevaron a cabo dentro de los muros de la prisión. Número 5. Traducido libremente del latín como castigo del saco, poena culei era un castigo especialmente reservado para el acto de matar al propio padre. Según Modestino, un prominente jurista romano del siglo I, el castigo consistía en golpear al culpable y luego coserlo en un saco. Dentro de este saco, junto al condenado, habría un perro, un gallo, una víbora y un mono, después de lo cual, el saco sería arrojado a las profundidades del mar, si estuviera cerca. Si el mar no era fácilmente accesible, el saco se arrojaba a los animales salvajes. Según lo prescrito por la Constitución del Divino Adriano, el destino de la persona condenada encerrada dentro del saco era inevitablemente sombrío, ya que se enfrentaba a una posible muerte por mordedura de serpiente, la fuerza brutal de un chimpancé o la asfixia de un ahogamiento. La historiadora Flori Edmond señala que la poena culei tuvo su apogeo durante los siglos XV y XVI y principios del XVII, y además se practicó ampliamente en países de habla alemana, los Países Bajos, Francia, España e Italia, desde alrededor del año 1200 después de Cristo hasta mediados del siglo XVII. El último caso registrado de este castigo se remonta a Alemania, a principios del siglo XVII. Número 4. Derivado de la palabra griega, skap, que significa cuchara o hueco, el escafismo es conocido como uno de los métodos de ejecución más horribles ideados por la humanidad. Si bien varias civilizaciones han empleado castigos espantosos, el Imperio Persa, alrededor del año 500 a.C., introdujo el escafismo, superándolos a todos en pura barbarie. Esta antigua forma de tortura consistía en que las víctimas fueran consumidas lenta y dolorosamente por los insectos. Sus pies, cabezas y manos permanecían expuestos a los elementos, mientras que el resto de su cuerpo estaba encerrado dentro de los botes, abandonados a su suerte bajo el sol abrasador durante días y días. Las víctimas sufrieron un ataque implacable de picaduras de insectos y alimañas, atrapados dentro de su cámara flotante de la muerte. Se enfrentaron a un destino escalofriante de dolor insoportable y, finalmente, a la muerte por exposición e infección causada por innumerables mordeduras. Para agravar su tormento, las víctimas eran obligadas a ingerir grandes cantidades de leche y miel antes de ser colocadas entre los barcos, se untaba miel adicional en sus cuerpos para atraer más insectos y alimañas, asegurando un asalto despiadado a su carne. Si bien las picaduras en sí mismas eran dolorosas, las víctimas generalmente sucumbían a la exposición y la infección, en lugar de solo a las picaduras de insectos. Esta tortura, que a menudo duraba varios días, hacía que las víctimas fueran llevadas de vuelta a la costa cada día, solo para ser rociadas con más miel y enviadas de vuelta al mar. Número 3. La crucifixión es un método de ejecución histórico en el que una persona es suspendida de una cruz de madera. Era una forma de castigo utilizada por varias civilizaciones antiguas, incluidos los asirios, babilonios, persas y romanos. La crucifixión era considerada una de las formas más crueles y humillantes de morir en la antigüedad. El proceso de crucifixión generalmente implicaba clavar o atar las manos y los pies de la víctima a una cruz de madera. La persona crucificada era colgada en la cruz hasta que moría, a menudo como resultado de una combinación de factores como asfixia, shock o insuficiencia cardíaca. La duración de la crucifixión podría variar, y la muerte a veces tardaba horas e incluso días en ocurrir. Jesucristo es un individuo que se sometió a la crucifixión, un evento significativo en la teología cristiana y descrito en el Nuevo Testamento de la Biblia. Según los Evangelios, Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por crucifixión por las autoridades romanas. Fue obligado a llevar su cruz al lugar de ejecución, conocido como Gólgota, donde fue crucificado junto a dos criminales.
La crucifixión de Jesús tiene un inmenso significado religioso y simbólico para los cristianos. Se considera la muerte sacrificial de Jesús y la reconciliación por los pecados de la humanidad. Número 2. Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, fue una figura histórica que gobernó Valaquia, una región de la actual Rumanía, en el siglo XV. Es famoso por sus métodos de castigo crueles y sádicos, siendo su método de ejecución favorito el empalamiento. Vlad el Empalador se ganó su apodo debido a su afición de empalar a sus enemigos con estacas largas y afiladas. Este método de ejecución consistía en clavar una estaca en el cuerpo de la víctima y luego alzarla verticalmente para mostrar el sufrimiento de la misma. La persona empalada podría tardar horas o incluso días en morir, causando un dolor inmenso. El uso del empalamiento por parte de Vlad no se limitó a los enemigos extranjeros, sino que también se extendió a los adversarios internos e incluso a su propio pueblo. Lo vio como un medio para infundir miedo, mantener el control y disuadir posibles amenazas. Por ejemplo, después de retirarse de una batalla en 1462, Vlad dejó atrás un campo lleno de miles de víctimas empaladas como elemento disuasorio para el avance de las tropas otomanas. La reputación de Vlad el Empalador como un gobernante sediento de sangre ha tenido un impacto duradero en la cultura popular. La novela de Bram Stoker, Drácula, se inspiró en la brutal reputación de Vlad, aunque el personaje ficticio de Stoker difiere significativamente de la figura histórica. Número 1. De todos estos métodos, este es el que todo el mundo haría cualquier cosa por evitar: el desollamiento. El desollamiento es una práctica histórica en la que se retira la piel de una persona de su cuerpo. Se ha utilizado como forma de castigo, tortura o ejecución en varias culturas a lo largo de la historia. Despellejar a una persona suele implicar el uso de objetos afilados, como cuchillos o espadas. Este proceso es increíblemente doloroso y a menudo conduce a lesiones graves y, en última instancia, a la muerte. A veces se realizaba el desollamiento en personas vivas, mientras que en otros casos se realizaba post-mortem como un medio de humillación adicional y como advertencia a los demás. Este castigo también está documentado en diversos contextos históricos. Por ejemplo, en la antigua Siria, el desollamiento se utilizaba como método para prisioneros de guerra o personas que habían cometido delitos graves. Los aztecas de Mesoamérica también practicaban el desollamiento como un acto ritual, a menudo asociado con sacrificios humanos. ¿Cuál crees que es el peor castigo de la historia? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar mi contenido con un like y suscribirte para siempre mantenerte informado. Hasta la próxima.